Hola, hoy les voy a hablar sobre más verbos irregulares en el pretérito. Sí, hay más. Esos verbos irregulares tienen acentos en todas las formas, menos la forma ellos, ellas, ustedes. Van a ver. Verbos como leer. El verbo leer. Leí, leíste, leo, leímos, leísteis, leyeron. Y tienen acento, 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 acento. En todas las formas menos ellos, ellas, ustedes. Que noten aquí que en la forma él, ella y ellos, ellas tiene un cambio ortográfico. It has a spelling change in the él, ella, and ellos, ellas form. The I changes to a Y. El verbo creer. Creí, creíste, creyó, creímos, creísteis, creyeron. El verbo oír. Oí, oíste, oyó, oímos, oísteis, oyeron. Y el verbo caerse. Me caí, te caíste, se cayó, nos caímos, os caísteis, se cayeron. Noten que todos esos verbos tienen un cambio ortográfico en la forma él, ella y la forma ellos, ellas. They all have a spelling change in the él, ella, and ellos, ellas form, changing to a Y. Esos verbos irregulares tienen acentos en todas las formas menos ellos, ellas, ustedes. Ok, vamos a practicar. Ayer yo un libro interesante con el verbo leer. Leí. Ayer tú no me con el verbo creer. Creíste. Ayer mis amigos con el verbo caerse. Se cayeron. Ayer Ana un pájaro en el árbol con el verbo oír. Oyó. Esos verbos irregulares tienen acentos en todas las formas, o no, en las formas yo y él, ella, usted. Este es otro grupo de verbos. Verbos que terminan con U-I-R. Verbs that end in U-I-R. Como, por ejemplo, el verbo incluir. Incluí, incluiste, incluyó, incluimos, incluisteis, incluyeron. Acento en la forma yo, acento en la forma él, ella. También esos verbos tienen cambio ortográfico en la forma él, ella y la forma ellos, ellas. These also have that spelling change in the él, ella, and ellos, ellas form I to Y. El verbo construir. Construí, construiste, construyó, construimos, construisteis, construyeron. Esos verbos tienen acentos en las formas yo y él, ella, usted. A practicar. Ayer ustedes una casa de cartón construyeron. Ella un dibujo con su poema, con el verbo incluir. Incluyó. Ayer yo con bloques. Construí. Verbos irregulares, verbos con cambio radical, stem change verbs, or shoe or boot verbs. Un poco diferente en el pretérito. These are a little different in the preterite.
Estos verbos tienen acentos en las formas yo y él, ella, usted, como van a ver. No hay cambios radicales en los verbos AR, ER. AR and ER verbs do not stem change in the preterite. Por ejemplo, el verbo cerrar no tiene cambio radical, does not have a stem change. Cerré, cerraste, cerró, cerramos, cerrasteis, cerraron. Y los verbos que terminan con ER verbs, por ejemplo, volver, volví, volviste, volvió, volvimos, volvisteis, volvieron. Y tienen acentos en las formas yo y la forma él, ella, usted. A practicar. Generalmente yo juego golf, pero ayer yo softball. Jugué. Tiene cambio radical y cambio ortográfico. This one has a stem change. Oh, nope. Does not have a stem change in the preterite. But it does have a spelling change in the yo form to a GU. But it does not have a stem change in the preterite. Just the spelling change. Generalmente ellos almuerzan en la cafetería, pero el otro día en casa. Almorzaron. Notice it has a stem change in the present tense, but in the preterite tense it does not have that same change. Generalmente no te pierdes en el bosque, pero el verano pasado te perdiste. Cambio radical. No hay cambio radical. No stem change in the preterite, just in the present tense. Generalmente ustedes encienden la luz, pero anoche no la encendieron. Stem change? No stem change. No hay cambios radicales en los verbos AR, ER. Pero los verbos que terminan con IR sí cambian en el pretérito. Your IR verbs do have a stem change in the preterite. Hay dos cambios posibles. There are two possible stem changes in the preterite, E to I and O to U. Vamos a ver. Tienen acentos en las formas yo y él, ella, usted. Servir, serví, serviste, sirvió, servimos, servisteis, sirvieron. Notice that they only have a stem change in the él, ella, and ellos, ellas, ustedes form. So they have a different type of stem change than they do in the present tense. Vestirse, me vestí, te vestiste, se vistió, nos vestimos, os vestisteis, se vistieron. Only in the él, ella, usted, and ellos, ellas, ustedes form do they have a stem change. El verbo pedir, pedí, pediste, pidió, pedimos, pedisteis, pidieron. El verbo dormir, dormí, dormiste, durmió, dormimos, dormisteis, durmieron. El verbo dormirse, dormir is to sleep, dormirse is like to fall asleep. Me dormí, te dormiste, se durmió, nos dormimos, os dormisteis, se durmieron. Solo tienen acentos en las formas yo y él, ella, usted. A practicar. Generalmente yo me visto de uniforme, pero ayer yo de pantalones cortos y una camiseta. Me vestí. No stem change here in the yo form.
Generalmente ella se siente feliz, pero ayer triste. Se sintió triste. Tiene un cambio. It has a stem change, but it's different in the preterite than it is in the present tense. Se siente, se sintió. Generalmente usted pide tacos, pero ayer tamales. Pidió. This one has the same stem change. Generalmente nosotros seguimos el sendero, pero ayer no lo seguimos. It's the same in the present and in the preterite. ¿Cómo sabemos? Contexto. How do we know if it's present or preterite? The context. Generalmente ellos se duermen rápidamente, pero ayer no rápidamente. Se durmieron. It has a spelling change in the present and the preterite, but it's not the same. I'm sorry, a stem change, but it's not the same stem change. Here we've got UE, and here we have just U. Se durmieron. Okay, gracias.